Y el contexto que tenemos en estos primer capítulo de Marcos es el Señor ya iniciando su ministerio público, versículo 15, con el primer mensaje que tenemos aquí en este Evangelio, y haciendo algunas obras maravillosas que llevó a que Cristo sea finalmente el tema de conversación en aquella ciudad. De hecho, el versículo 28 nos presenta la realidad que estaba ocurriendo en torno a la persona de Cristo, que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y esto en vista de los milagros que él estaba haciendo, todas las señales que él estaba allí dando a conocer. Y esto capturó la atención de las personas, de todos de aquella provincia, de aquella ciudad, que finalmente vino a donde él estaba. El versículo 32, por ejemplo, dice que mucha gente, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Eso es el verso 33. Luego también en el capítulo 2, el primer versículo, se oyó que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos. De tal manera que nuestro Señor estaba siendo muy popular en aquel momento, en aquel instante de su ministerio público. Y en estos versículos que tenemos, a partir del 32, tenemos a una mujer que era la suegra de Pedro, que estaba con una alta fiebre. Dice el verso 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Ahora, esta no era una fiebre cualquiera, tal vez hoy día es tan común sentir alguna fiebre y lo vemos como algo bastante trivial, algo que no tiene mayor importancia, pero esta fiebre no era una fiebre cualquiera. Y de hecho tenemos el testimonio de un médico que precisamente nos describe a esta mujer, me refiero a Lucas en su evangelio, para decir que tenía una gran fiebre. Así que no era algo trivial, no era algo superficial. Literalmente, esto es estar encendido, estar en llamas. Eso es lo que se nos está enseñando aquí con esta palabra fiebre o gran fiebre. Así que debido a esto, que esta mujer estaba acostada, Lucas dice estaba postrada en una situación bastante complicada, muy debilitada, y muy probablemente, a la luz del médico Lucas, era alguien que estaba tal vez a punto de morir o en una circunstancia muy difícil. Así que tenemos esta historia, y puede parecernos algo interesante conocer un poco del contexto de aquellos años, cómo una fiebre podía significar la muerte de una manera mucho más fácil tal vez de lo que hoy día nosotros podemos conocer. Pero esta historia, más allá de que se nos habla de una mujer que fue sana, esto es acerca del poder transformador del Evangelio. Eso es lo que vemos en estos versículos que veremos en esta tarde, allí en el versículo 29, 30 y 31. Es una historia de una mujer, pero que nos habla acerca del Evangelio. Nos habla acerca del poder transformador del Evangelio. Así que el Señor lo que va a hacer por medio de este milagro, de esta sanidad que Él va a realizar, no es más que mostrar su verdadero propósito. Por cierto, por medio de todo esto Él mostraba su divinidad. Por cierto, también por medio de esto Él mostraba su bondad hacia aquellos que estaban enfermos. Pero lo que el Señor principalmente nos va a desplegar en estos versículos, y a partir de cada milagro también podemos ver esto, de que es el trato que Él tiene con la más grande necesidad del alma. Él está ilustrando aquí su obra salvífica. Él está hablándonos por medio de un milagro de cómo Él transforma las almas. Y por medio de una sanidad física que es realizada acá, se nos ilustra, se nos describe la sanidad espiritual que Él hace en el alma, ya no por una enfermedad física, sino por la enfermedad espiritual, esa enfermedad del pecado. Y cuando hablamos de pecado, puede que no nos guste pensar en que nuestra alma está contaminada por el pecado. Puede que sea algo que no sea tan atractivo oírlo, y algo que inmediatamente cerramos nuestros oídos, que nuestra alma está enferma. Pero precisamente esto es lo que se nos describe aquí, una enfermedad física que describe bastante de lo que es una enfermedad espiritual por medio de esta fiebre, esta gran fiebre. Por ejemplo, la lujuria tiene un significado similar, ya en referencia a lo que esta gran fiebre es estar en llamas, estar ardiendo, porque básicamente la lujuria es un deseo ardiente por cosas pecaminosas. Y si no eres salvo, tal vez estarás ardiendo en tu corazón por los celos. Tal vez estarás en llamas
con el orgullo, con la envidia, por la codicia o ciertas ambiciones. Y tal vez de una u otra manera nos damos cuenta de cómo esto nos ilustra algo de una realidad espiritual. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, los efectos del pecado en el alma a la luz de los efectos de esta gran fiebre en el cuerpo de una persona. Así que vamos a ver nuestro primer punto ahora, que tiene que ver cómo la fiebre aquí presentada ilustra perfectamente los efectos del pecado en el alma. Por ejemplo, una gran fiebre, hablando de 41 o tal vez 42 grados, hace perder el sentido de la razón. Se puede llegar al delirio, se puede llegar a la alucinación, lo que finalmente va a adormecer de una u otra manera o alterar nuestros sentidos. Tal vez si alguna vez has experimentado una fiebre muy alta, yo recuerdo que allá por los años 2008, 2009 tal vez, fue muy popular en nuestro país la gripe porcina, de la cual también fui contagiado y me llevó a una fiebre tan alta que finalmente veía a mi madre en los pies de mi cama levitando, porque era tan grande la fiebre que se tenía que había llevado a delirar o a alucinar con asuntos que realmente no estaban ocurriendo. Y de esa misma manera también el pecado ahora nos impide ver la realidad de nuestras almas. De tal manera que ahora adormece, por ejemplo, todo sentido de eternidad. Adormece en nosotros toda advertencia del peligro en el cual estamos por ser pecadores delante de Dios. Anula, apaga cualquier interés por esta terrible situación de estar fuera del favor de Dios, de estar bajo condenación. Lo que una fiebre hace al cuerpo, llevando a la alucinación inclusive, a adormecer los sentidos, el pecado también lo hace, llevando a las personas a no pensar, a no considerar, a adormecer cualquier sentido de eternidad. Pero también las fiebres grandes nos hacen perder el apetito. Así que ya no hay hambre, no queremos comer. Y de esa misma manera el pecado produce ahora en el hombre esa falta de deseo de, por ejemplo, querer conocer a Dios. Basta que le hables a alguien y comiences a hablarle acerca de Dios y la innumerable cantidad de escudos que van a aparecer ante cualquier explicación que podamos nosotros dar. ¿Por qué? Porque apaga todo deseo de conocer a Dios, de ir a escuchar el Evangelio, de poder leer la Biblia. Todo aquello finalmente, el pecado produce en nosotros una falta de deseo, de apetito por estos asuntos tan importantes para la vida del alma. Así que nos hace perder la razón. Por eso es que, de una otra manera, cuando vemos al hijo pródigo, se nos presenta, cuando este hombre recapacitó, lo que dice el texto bíblico es que volvió en sí. Y también perdemos todo apetito, nos hace perder todo deseo de las cosas espirituales. Pero también esta gran fiebre hace débil. Inclusive esta mujer estaba acostada, estaba postrada, estaba sin poder moverse, estaba a expensas de otras personas que pudieran cuidar de ella. Y de esa misma manera el pecado hace vulnerable a todo hombre, porque le despoja de toda dignidad, diciéndonos que solo existimos en esta tierra y debemos vivir el aquí y el ahora, despojándonos de todo propósito eterno, despojándonos de todo objetivo espiritual, nos hace ser débiles, porque quita toda fortaleza verdadera, todo lo que realmente podemos aferrarnos. Y de hecho la Biblia compara a alguien sin Dios como a alguien que hace su casa sobre la arena. No hay fundamento allí, no hay cimientos. De tal manera que viene una tempestad o viene el río, qué sé yo, y finalmente esa casa es destruida. Porque no tiene cimientos, no tiene firmeza, no tiene un buen fundamento. Y eso es lo que el pecado hace, nos hace débiles. Nos hace andar de aquí para allá, en las circunstancias de esta vida, los asuntos temporales y pasajeros. Así que esto es lo que el pecado hace y cómo se ilustra de una manera tan hermosa por medio de este milagro. Pero también estas grandes fiebres traen dolor por la debilidad. Y eso es lo que el pecado también hace en el alma. El pecado destruye no solo la comunión con Dios, sino que también el pecado trae violencia. El pecado destruye familias, hay maltratos, abandonos,
Por el pecado es que vienen las guerras, la corrupción, la enfermedad, el alcoholismo, la drogadicción, y todo aquello trae dolor, todo aquello trae aflicción. Basta que veamos un momento las noticias, simplemente, para poder darnos cuenta cómo el pecado afecta, cómo el pecado hiere, cómo el pecado maltrata. De esa misma manera, como la fiebre trae dolor, también el pecado destruye. Destruye no solo la comunión con Dios, insisto, sino que también destruye nuestros nexos, nuestra familia, nuestros amigos. Todo aquello es completamente roto en muchos casos por el pecado. También la fiebre tiende a deshidratar. De ahí que cuando especialmente un niño está enfermo se nos pide que estemos constantemente dándole agua. De esa misma manera el pecado nos aparta de la fuente de agua viva. Nos aparta de la bendición que hallamos en Cristo para centrarnos en nosotros mismos, sin considerar todo lo que Cristo hizo en favor de pecadores. Nos impide ver su gracia, nos impide hallar descanso en Él. Todo aquello lo imposibilita en el sentido de que nos impide ver más allá de lo que hallamos en el pecado. Nos quita toda sed por las cosas espirituales y trae una sed por las cosas de este mundo. Un deseo por el pecado, un deseo por aquellas cosas que finalmente están basadas en nuestras propias ideas o propio placer, impidiéndonos ver la gracia maravillosa de nuestro Dios. Pero también la fiebre de la cual estamos hablando puede ser algo mortal. De hecho, sobre 41 o 42 grados, me metí una página para poder ver estos síntomas y poder ahora considerar este milagro a la luz de esto. Una fiebre muy alta puede ser mortal o afectar distintas funciones del organismo. Y eso lo puedes comprobar fácilmente. Y de esa manera también vemos el pecado en el hombre. Tal vez ha crecido en nuestras vidas. Y como una pequeña llama comienza a expandirse, tal como un incendio, comienza en un pequeño lugar, pero luego va tomando y abarcando más y más. Toma las cortinas, los sillones, el material que es fácilmente inflamable y finalmente lo ha consumido todo. De esa manera también es el corazón del hombre. Hacemos tal vez pequeñas cosas equivocadas, alguien le llamará, pero aquello comienza a crecer como el fuego que es llevado por el viento en distintas direcciones hasta que lo cubre todo. Ahora, ese crecimiento es por medio de múltiples cosas. Por ejemplo, las cosas que vemos, las cosas que tenemos, las revistas, los sitios de internet que promueven lujuria, que promueven avaricia, que promueven todo este tipo de cosas que finalmente comienza a abarcar más en nuestro corazón y enredarnos en estos asuntos de los cuales es muy difícil salir. Para otros esto vendrá por el usar el tiempo con amigos que de manera indulgente buscan y siguen todo este tipo de cosas. Así que todas estas cosas comienzan a llamarnos la atención y como una llama pequeña comienza a crecer, comienza a desarrollarse y finalmente todo nuestro ser está entregado a todos estos asuntos. Entonces, tal como la fiebre es mortal ahora, todas de estas cosas que estamos hablando, la Biblia le llama pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces vemos esta hermosa ilustración como un medio por el cual vemos el poder transformador del Evangelio y nos ilustra la realidad de todo hombre, la realidad de toda mujer, de todo ser humano que ha nacido de padre y madre. Nos hace perder el sentido de la razón. Eso es lo primero que mencioné. Nos hace delirar y adormece todo sentido espiritual en nosotros. Basta que, si eres un creyente, piensa en tu antigua vida. No había interés por los asuntos espirituales. No había deseo de escuchar el Evangelio, no había deseo de poder leer la palabra del Señor, porque nos hace perder el apetito por estos asuntos espirituales. También nos hace débiles, nos despoja de un propósito eterno. Así que simplemente vemos la vida como una vida tan circunstancial entre el nacer y el morir, sin ningún propósito, sin ningún objetivo, más que crecer, tener familia, estudiar, trabajar, jubilar y todo se ha acabado. Nos hace débiles, trae dolor, el pecado destruye matrimonios, familias, naciones. Y eso lo vemos día tras día. Tal vez en tu antigua vida has podido comprobar esto.
Quita toda sed por la agua viva para centrarnos en una sed por las cosas de este mundo, sin darnos cuenta que todo esto tiene como consecuencia final la muerte eterna. Entonces se nos describe aquí de una manera tan hermosa todas estas cosas. Y la suegra de Simón entonces estaba acostada con fiebre, debilitada, estaba muy, muy mal, al punto de morir. Esa era la realidad de esta mujer, pero insisto, ilustra perfectamente la realidad de todo hombre que está lejos de Dios. Ahora, en segundo lugar, quiero hablar acerca de cómo esta mujer fue sanada y cómo aquí la gracia del Señor brilla en favor de personas que están en esta condición que acabo de mencionar para poder traerla ahora a comunión con Dios, a vida eterna. Entonces, dice el versículo número 31, hablando de Cristo, que Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Lo mejor que hicieron las personas que estaban a su lado era hablarle a Jesús acerca de ello. Y esto nos habla de la intercesión que nosotros hacemos delante de Dios por aquellos que están lejos de Dios. Oramos, pedimos por sus almas, oramos por nuestros amigos, oramos por nuestros familiares, oramos por aquellos que han venido a nuestra iglesia, porque si eres un creyente, alguien ha orado por ti. Alguien intercedió por ti para que pudieras conocer la verdad de todo esto. Así que le hablaron a Jesús acerca de esta mujer y Él entonces, dice el verso 31, se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Esta es una hermosa ilustración de cómo el Señor ahora trata con nuestro pecado, cómo el Señor trata con nuestra realidad espiritual delante de Él. Lo primero que Él hace es acercarse y tomarla de la mano. Mira, a pesar de nuestra condición caída, a pesar de ser infértiles, de estar fuera de nuestra razón, de estar fuera de sí, de ser completamente ajenos a lo espiritual, de no desear los asuntos del alma, de estar bajo condenación y condenado a muerte eterna, nuestro Señor viene para hacer una obra ahora y comprar nuestro perdón. Viene a esta tierra, se hizo hombre para ser nuestro representante, vino a este mundo por nosotros para vivir entre nosotros. Y en el momento cúlmine de su obra, allí en la cruz del Calvario, Él entonces tomó esta deuda por el pecado que habíamos contraído para con Dios y la cargó en sí mismo, de tal manera de pagarla por completo, para que ahora el hombre, pecador, lejos de Dios, absolutamente ajeno a los asuntos espirituales, sin Dios en este mundo, pueda hallar comunión, pueda hallar salvación, pueda hallar vida eterna. Queridos amigos, nuestro Salvador no es un Salvador distante. No es como médicos que uno va y si te atienden porque si no tienen algo más importante que hacer y te anulan la hora, o simplemente tienen un par de minutos porque simplemente están interesados en también lograr más dinero, muchos de ellos. Nuestro Salvador hizo algo completamente diferente, no mereciéndolos, estando y siendo enemigos de Dios. Él vino a esta tierra, tomó una naturaleza humana y vivió en obediencia total y completa a Dios, y luego fue a la cruz del Calvario para pagar la deuda por el pecado que no era de Él, sino de aquellos que iban a venir delante de Él en arrepentimiento y fe. Cristo no es un Salvador distante, es un Salvador que se ha acercado, ha venido para que precisamente nosotros ahora podamos tener acceso a Dios. Y Él lo expresa con claridad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y ahora nadie va al Padre si no es por mí. Este es nuestro Salvador y de Él estamos hablando en esta hora. Y no solo aquello, no solo se acercó y la tomó, sino que Él la levantó, dice el versículo 31. Y eso no es más que un cambio de posición, de estar postrada, de estar en una situación lamentable, de estar expuesta a la muerte. Ahora nuestro Salvador la toma de la mano y la levanta. Hay un cambio de posición en esta mujer, dándonos a nosotros ahora una hermosa ilustración de lo que la conversión hace en la vida de todos aquellos que vienen delante de Él. En primer lugar, nos levanta, perdonando nuestros pecados en su totalidad. De hecho, fue lo primero que ocurrió cuando Él la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre.
Todos estos asuntos, como ya mencionamos, que nos hacen perder y adormecen en nosotros todo sentido de eternidad, de repente comienza a ser evidente en nosotros. Comenzamos a oír el Evangelio, comenzamos a conocer nuestra realidad delante del Señor y de repente comenzamos a tener interés por estos asuntos que antes no lo teníamos. Queremos escuchar el Evangelio, tal vez queremos leer la Biblia, aunque no la entendamos, hay deseo de poder leerla y saber qué Dios tiene que decirnos. Hay ahora un sentido verdadero de lo que somos delante de Dios como pecadores y las consecuencias eternas de aquello. Nos damos cuenta de nuestra debilidad, nos damos cuenta que estamos parados sobre una arena, de que si partimos del escenario de esta tierra no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer, sino una horrible expectación de juicio, donde todos nuestros pecados han de ser presentados delante de nosotros y no va a haber esperanza. Nuestro Señor ahora nos levanta para mostrarnos que tan solo en Cristo podemos saciar toda sed, pero a la vez nos levanta, trayendo vida espiritual. Eso es lo que el Señor está ilustrando aquí, lo que la conversión hace. De esta terrible situación Él nos levanta, nos cambia de posición, nos trae de una situación terrible a una realidad completamente diferente, para darnos una nueva vida, darnos un nuevo carácter. Trae propósitos a nuestra vida, trae anhelos santos, trae una dignidad espiritual. Y ahora somos levantados para amarle, somos levantados para agradecer a Dios, somos levantados para servirle a Él. Y termina, de hecho, diciendo aquí luego que inmediatamente la fiebre le dejó, dice, y ella le servía. Había un deseo por agradar a Dios. Había un deseo por amarle y había un deseo por servirle a Él. Y de hecho, si nos vamos un poco más adelante, en el capítulo número 3, precisamente le preguntan, le dicen a Jesús, allá afuera está tu familia, versículo 31 del capítulo 3. Luego el verso 33, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Y las personas que estaban sentadas alrededor de Él, entonces Él las mira y le dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Pero aquí está la más grande señal de que alguien realmente ha experimentado el poder transformador del Evangelio. Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Tal vez la más grande de las señales de una conversión verdadera. También la vemos acá, en esta dama. Es una ilustración perfecta de la conversión. Nos habla de nuestra realidad, nos habla de que otros interceden en favor nuestro, orando al Señor. Dios tiene misericordia de nosotros, viene y nos levanta de nuestra condición. Y esa transformación, ese cambio ahora se ve reflejado en una vida de servicio a Dios, de querer obedecer a Dios, de querer amarle, de querer agradecerle, de querer servirle a Él. Hay muchos que dicen que ellos son cristianos, pero no quieren obedecer a Dios. Hay muchos que tienen ideas religiosas y piensan tener acceso al trono de gracia, pero ellos quieren un evangelio de acuerdo a sus propias ideas. ¿Congregarse? No. Esa es parte de mi religión ahora, estar en mi hogar, alimentarme por algunos videos o escuchar algunas cosas. Pero mira cómo esta mujer acá, luego de ser levantada de su enfermedad, ella le servía, ilustrándonos ahora la consecuencia de precisamente ser salvos. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y la mayor señal del amor es la obediencia. Por eso Jesús dijo, estos son mis hermanos, mi madre, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y vemos aquí esta conversión completa, verdadera, cuando la vemos sirviendo al Señor. Para eso somos levantados, para amarle, para agradecerle, para vivir para su gloria, para aprender de Él más y más, para poder buscar un lugar donde podamos compartir de la comunión cristiana, de tal manera que podamos ser edificados, podamos crecer en la vida cristiana y poner nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Porque ahora ya no queremos vivir para nosotros mismos, porque ya no nos creemos dueños de nuestra propia vida, ahora queremos vivir para Dios. Así que nos humillamos delante del Señor, nos humillamos delante de Él como esta mujer, y deseamos servirle, deseamos vivir para su honra, vivir para su gloria. Y como lo hace el Señor ahora por medio de su Espíritu, trae nuevos deseos,
influencia nuestra alma para poder anhelar, desear aquellos asuntos que antes despreciábamos, aquellos asuntos que antes no buscábamos. ¿Ir a la iglesia? No, por supuesto que no. Y ahora hay anhelo por reunirse, para escuchar el Evangelio. ¿Hablarle a otros de Cristo? Eso es una vergüenza, pero ahora hay un celo por ganar almas para el Señor. Cuando amábamos ese pecado, ahora lo despreciamos porque queremos amar a Dios. Nos humillamos delante del Señor con un deseo ferviente de vivir para Él. Y el Espíritu Santo entonces nos guía, nos alimenta, nos alienta a desear todas estas cosas. Y ahora trae fortaleza para aferrarnos inclusive a Él en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de las dudas, en medio de la adversidad. Tenemos paz, podemos disfrutar de las bendiciones eternas. Así que el Espíritu Santo ahora nos da fortaleza para en medio de cualquier circunstancia poder depender de Él y tener la dicha y el descanso que Él provee. Así que, queridos amigos, para concluir, tal vez si la realidad de esta mujer no en un aspecto físico, sino en un aspecto espiritual, es tu realidad, si no hay realmente un sentido de eternidad en ti, toda tu vida gira en el aquí y en el ahora. Tal vez no hay ningún apetito real y verdadero por conocer a Dios y obedecerle, por escuchar el Evangelio, por leer la palabra del Señor y entenderla de manera verdadera, y tal vez siguiendo falsas enseñanzas o los deseos de tu propio corazón. Tal vez si reconoces que eres vulnerable, porque has perdido todo propósito eterno, piénsalo, eres como un jugador de taca-taca, que estás ahí circunscrito a que te muevan un par de centímetros y nada más que aquello. Tal vez de esa manera ven la vida muchas personas sin darse cuenta. No hay verdaderos propósitos. Sino las circunstancias te van moviendo de aquí para allá, tapando hoyos en tu vida, logrando éxitos y luego buscando algo más. Pero toda tu vida gira en torno a asuntos de este tipo. Tal vez seas experimentado el dolor que causa el pecado, provocándoselos a otros, o tal vez viviendo las consecuencias por el pecado de otra persona. Si no hay sed por la fuente de agua viva que es Cristo, y tal vez no piensas que las consecuencias de todo esto son la separación eterna de Dios, si sabes que tienes un corazón pecaminoso, si el Evangelio es como un espejo que se ha presentado donde te ves con claridad, y además no puedes apagar estas llamas ardientes, estos deseos que están en tu corazón por las pasiones, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y estos efectos son evidentes en tu alma. Los puedes ver, los puedes percibir, los puedes evidenciar constantemente. Esto no es más que un tremendo y maravilloso ejemplo para ti de cómo el Señor salva las almas, de cómo el Señor transforma las vidas y cómo las trae de una terrible situación a una maravillosa realidad. Así que por ende, dado que esto es un ejemplo para ti, querido amigo, debes venir a Jesús, debes venir al Señor y debes pedir por su ayuda, porque no hay nada que tú puedas hacer para obtener comunión con Dios. No hay ningún esfuerzo, ningún mérito, nada que de tu propia justicia. Tan solo debes venir a Cristo en primer lugar y pedir por su ayuda. Debes venir a Cristo y decirle: Señor, sana mi alma. Esta es mi condición, esta es mi realidad, esto es lo que yo soy. Y pídele a Él que Él sane tu alma, como lo hizo con esta mujer. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Pídele al Señor que Él haga eso contigo. Debes venir a la fuente de agua que apaga toda sed. La sed por las cosas de este mundo, la sed por ese pecado, por ese deseo ardiente que hay en tu corazón por aquellas cosas que tal vez has intentado abandonar, pero no has podido. Debes venir a la fuente de agua que apaga, que sacia toda esa sed, pero debes venir con arrepentimiento y confiando en que solo por medio de Cristo puedes hallar salvación para tu alma. Así que vienes y le dices al Señor, aún en este mismo día, tal vez al llegar a tu hogar, vas a ir a un lugar donde puedas decirle al Señor de manera sincera: Señor, yo creo que solo tu Hijo puede salvarme y te pido que puedas quitar toda mi iniquidad. Señor, soy como esta mujer
que está bajo deseos ardientes en su alma. Y son como cordeles que me tienen amarrado, del cual no puedo salir, Señor. Y no puedo hacer nada por esto. Yo sé que tú puedes hacerlo. Quita toda iniquidad y recíbeme por gracia. Recíbeme no mereciéndolo, Señor, porque no hay nada que yo pueda ofrecer para obtener salvación, para obtener tu perdón. Ven con arrepentimiento confesando tus pecados. Este es mi orgullo. Esta es mi confianza en la religiosidad. Esta es mi confianza en los asuntos de este mundo. Este es mi amor que he sentido por estas prácticas que he llevado. Señor, aquí está. Tal vez no te vas a acordar de todos ellos, son innumerables. Pero Señor, aquí están, estas familias de pecado se la confesarás a Él, Señor. Esta ha sido mi vida constantemente. Al principio tal vez era joven, no veía estas cosas. Y hacía una pequeña cosa, pero luego esto fue capturando mi alma. Y esto es lo que soy ahora. Pero amado Señor, yo confío en que Cristo, el Salvador, puede perdonar, puede libertarme, darme salvación y reconciliación contigo. Queridos amigos, hay una promesa para todos aquellos que vienen delante de Él con sinceridad. El Señor nunca, jamás el Señor se va a alejar su mano. Jamás el Señor se va a alejar de aquellos que vienen con completa sinceridad, buscando en Él la salvación. Y esto va a ser una realidad para tu vida. Entonces, ¿qué va a pasar? El Señor se va a acercar. Te va a tomar y te va a levantar y hará una nueva vida en ti, nuevos deseos, nuevos anhelos. Y ahora ya no va a estar bajo el dominio del pecado. Vas a tener anhelos por las cosas de Dios. Y ese amor te va a llevar a servirle, a desear las cosas que Dios anhela, a vivir en obediencia y gozarte ahora en ser parte de la familia de Dios. El Señor nunca, nunca se aleja de aquel que viene con sinceridad, buscando y confiando tan solo en Él como el único medio para hallar salvación, perdón de pecados y vida eterna. Concluyo leyendo el versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella y la respuesta del Señor. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Que el Señor nos ayude a todos.